Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un video más para vuestro canal Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión nos toca una revisión ya más en profundidad de este cuchillo, de este hermoso y buen cuchillo Real Steel, modelo Pathfinder en vaciado y especialmente para Bushcraft, obviamente en vaciado Scandi. ¿Ok? Así que partimos con él rápidamente. Vamos a echar una mirada cortita, ya que en el unboxing está esto, la paquetería que trae un pañito bastante decentito, su cajita, digamos. Em, Tiene un número acá que no sé a qué se refiere. Denle mi carta, stock número 3851D, me imagino que es el modelo. Bueno, viene el plástico como ya les decía y una cartita acá con las especificaciones del cuchillo, algo bastante bueno, digamos, que no todas las empresas lo hacen y se agradece. Vamos a echarle una miradita rápida también a la funda, que es una funda, digamos, de buena calidad, es de buena calidad, firme, bien hecha, pero mal diseñada. Creo yo que esta funda, el peor error es haber implementado esto para meter este cuchillo de esta manera, porque es una funda tiene un plástico acá interior para proteger la hoja, obviamente, pero cuesta mucho meterla adentro. Bueno, después se cierra y esto parece una humita, como decimos nosotros en Chile, que se hacen, digamos, parece una huma. Creo que debe haber sido la parte arriba, digamos, abajo, una aleta para abrir y cerrar. No, digamos, este tipo lateral, porque para sacarlo nuevamente, miren, hay que meter el dedo ahí. Esto si ustedes lo están portando en un cinturón, esto va a molestar. Va a molestar porque imagínense esto en un cinturón y que tienen que sacar el cuchillo, meter en la mano, sacar acá, aquí, tratar de buscar digamos, el mango y por tirarlo es una tontera. Esto viene demasiado apretado, cuesta mucho sacar este broche, es muy buena calidad el broche, así que es lo único que puedo decir para poder abrocharlo nuevamente más adelante y darle un poco más de profundidad, digamos, al porte de la funda. Como pueden ver acá tiene un orificio que me imagino que sirve para amarrar un cordoncito, algo y ponérselo tipo, no sé, por tipo un tipo mexicano tal vez con un amarradito a la cintura, pero ahí está, buena calidad, mal diseñado. Ese es mi, digamos, mi veredicto con la funda. Vamos a ir con las especificaciones que nos mandan una cartita aquí, como ya ven, con las especificaciones del cuchillo, algo bastante bueno, que no todos lo hacen. Como ven, la hoja, digamos, es de acero 14C28N, acero Sambic. Em, la terminación es Stonewatch más SAT índice. El ángulo de filo, otra cosa, un detalle bastante bueno, que viene a 13 grados por cada lado. Eso quiere decir que este cuchillo a 13 grados por cada lado está muy enfocado en corte, es muy cerrado, digamos, el ángulo. Recuerden que de 15 hacia abajo se usan para cuchillos de cocina y ese tipo de cosas, así que 13 grados es muy bueno para cortar, ojo. Bueno, el mango es de mi carta azul, como ya ven, 3.5 de ancho, el límite que tienen, digamos, supuestamente los filos Scandi en ancho de hoja, digamos, para poder hacer un buen Scandi. Y el largo total es 244 milímetros, que equivalen a 24 centímetros, 4 milímetros, 168 gramos de peso. Y bueno, y diseñado por Iván de Braginet o algo así. Y listo. Bueno, tiene un código acá para poder ver otras cosas que no sé lo que son, pero ahí está. Así que vamos a ver el cuchillo, que es lo que más nos interesa. El cuchillo es hermoso, es una hoja muy linda, muy bien terminado. Es un cuchillo, el Stonewatch también se ve bastante lindo. Vamos a ver las letras que salen ahí, las 14C28N, que es el acero, ¿cierto? Y también tenemos un logo de la marca acá, espero que lo puedan ver, ahí mismo está. Acá tenemos el nombre del diseñador y la marca también. Esperemos que ahí lo puedan ver. La mi carta, como pueden ver, es muy lindo el color azul. Bueno, a los que les guste el azul, está muy bien terminado. Una colita de pez,
bastante bien. Para cordón fiador acá. Rompecoco no tiene, pero sí tiene un poquito sobresaliente, digamos, el acero, así que nos puede servir igual. No tiene guarda, como pueden ver, porque es un cuchillo de trabajo. Es un cuchillo de monte, bushcraft, o como quieran llamarlo, para trabajar de forma al revés, digamos, perfecto. La hoja, como ya saben, supera los 11 centímetros, 11.5 casi de largo, vaciado plano completo, con la terminación del filo en Scandi, un drop point leve, suave también, muy puntudo, muy punzante, muy al estilo Mora también, es muy parecido, pero con la diferencia que este es más grande. Así que bueno, vamos a ver qué tal corta, cómo está cortando este cuchillo. Es decir que lo probé bastante. Miren cómo corta esto es fantástico. Uf. En madera, vamos a ver qué tal va. Bueno, no tengo dudas de que va bien y va mejor que todos los otros que tengo. Así que aquí lo estamos probando. Entra bastante bien, como pueden ver. Sin ningún problema puedes hacer tu emplumado. Cortar esto acá tampoco significa ningún problema. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer otro tipo de muesca aquí, también lo puedo hacer perfectamente. Ahí lo sacamos, hicimos el vaciado que queríamos. Así que un cuchillo bastante enfocado al trabajo de campo. Este, como les digo, uno de esos cuchillos que están muy optimizados para eso. Vamos a ver qué tal. Bien. No, esto se come la madera. Absolutamente. Oh, no, esto. Muy bien. En minutos podemos hacer una buena punta de lanza o lo que queramos. ¿Qué les parece? Trabaja y bastante puntudita la dejó. Así que como ven, trabaja muy bien. Demos un segundo que dejamos un poco sucio acá parece. Nos emocionamos un poco. Ya. Perdón. Au. Casi se me cae la camarita. A ver. El cuchillo me gusta mucho. Creo que es el mejor Scandi que tengo ahora mismo. El segundo para mí es este en D2, el Brother, que ya lo conocen. El 440C en el F006, también de Brother. Y, como no, el primer Scandi, obviamente, que sería en este caso el cuchillo Mora Knife. Como ya sabrán, ambos aquí son aceros Scandi, perdón, aceros Sandvik. El Mora, por su parte, tiene el 12C27 y el Real Steel tiene el 14C28N, que es un acero obviamente de mejor calidad que el 12C27 del Mora. Sin embargo, tiene las mismas propiedades, digamos, en cuanto a corte. Son muy cortadores ambos por el granulado fino, digamos, grano fino. Y por lo tanto, en este sentido, obviamente la superioridad del Mora, perdón, del 14C28N se radica en la misma N por el tema del nitrógeno, que le agregan nitrógeno y le dan un extra de dureza, ¿ok? El 12C es 012, digamos, de carbono, obviamente. Acá tenemos un 014, obviamente, por eso es 14C28N. ¿Estamos? Así que esa es la diferencia de los aceros. Sin embargo, sigue siendo el acero de 2 del Brother, por ejemplo, más, en teoría, digo, en teoría, retiene más el filo, o retendría más el filo, que el acero del 12C, del 14C28N del Real Steel, porque este es un acero semi inoxidable, un acero de herramienta, como ya saben,
Y el 12, este acero estaría muy equiparable al 14, al 440C, ¿ah? ¿Ya? Que más o menos parecido, sin tener tanto, digamos, nivel de carbono, digamos, sino que tiene el nitrógeno, que es lo que por la otra parte le adhiere resistencia y firmeza. Sin embargo, este corta mejor que estos dos, en realidad que los tres, porque tiene un acero más cortante incluso que el 12C27 del Mora. ¿Ya? Así que este tiene un corte superior, tiene obviamente esa cualidad y esa es la razón por la cual es mi cuchillo número uno en lo que refiere a bushcraft o madera o trabajo en madera, como quieran llamarlo. Este es mi número uno y así en este orden seguimos hasta abajo. Por lo tanto, obviamente lo recomiendo. Este cuchillo lo encuentran en Amazon. Voy a dejar en la descripción un enlace a Amazon si a alguien le interesa o lo quiere ver. Ahí va a estar. Me imagino que va a estar. Espero que funcionen los cupones de descuento y los descuentos y esas cosas si a alguien le interesa. Es un cuchillo hermoso, muy bien hecho. La funda, como les dije, no me gusta mucho. Tal vez a alguien le guste más o puede hacerle, digamos, una de cuero. Eh, Pero es un cuchillo que recomiendo mucho si tú quieres un cuchillo ya de alta gama en lo que refiere bushcraft, en lo que refiere un filo Scandi. Lo recomiendo, obviamente que sí. Es un cuchillo muy liviano, esqueletizado, como está, lo mostré en el unboxing, me parece, del video de unboxing de este cuchillo. Este está esqueletizado, digamos, le rebajaron, por eso pesa 168 gramos nada más. Un cuchillo muy liviano, 3.5 de ancho de hoja, es bastante decente, muy bueno también. Es un cuchillo que perfectamente nos puede servir incluso para defensa, ya que la hoja es bastante cortadora y punzante, como digo yo, cuando son muy filosas, muy filudas, muy puntúas. Otra cosa que podemos agregar es que en los detalles, digamos, acá no tiene guarda, como pudieron ver, sin embargo tiene dos dientes o tres acá y esto no pienses que es para apoyar el dedo, sino que es para avisarte de que tu dedo está próximo al filo. Es una forma de avisar aquí, es una forma, digamos, de avisar de que estás próximo al filo. Esa es la razón de este, según explicó el diseñador del cuchillo, de esta muesca o de estos dientes que están acá. Otra cosa que es bastante confortable en la mano. Yo no soy muy bueno para los cuchillos livianos, la verdad que yo prefiero cuchillos pesados. No me hubiese importado que este cuchillo no le hubiesen quitado material, la verdad que no me molestaba para nada. Sin embargo lo tiene y hay espacio, digamos, adicional aquí adentro para guardar algunas un kit de emergencia pequeño, alguna cosa, iniciadores de fuego, lo que tú quieras acá dentro, digamos, del mismo cuchillo. De hecho, creo que lo voy a desarmar para que lo puedan ver mejor las personas que no lo conocen, digamos. Vamos a proceder a desarmar esto. A ver, déjenme ver porque no me acuerdo aquí la hora. Aquí o el otro lado. Aquí no que tiene. Déjenme probar. No, parece que es. Ahí sí. Ya. Vamos a sacar entonces para que lo puedan mirar ustedes mismos y ver si les sirve para guardar algo que se les ocurra. Yo creo que ¿saben lo que estaba pensando yo que se puede guardar aquí como emergencia, digamos? Algo para pescar, estaba pensando. Porque, miren, como ven, el espacio no es malo, es bastante bueno. Tiene, déjenme ver cuánto espacio les da ahí. Bueno, 3.5 porque el ancho de la hoja, 3.5 milímetros tienen aquí, pero se pueden guardar perfectamente aquí, por ejemplo, anzuelos de pesca, una alianza enrolladita, bien finita, una alianza de pescar cortita, unos 2 metros, 3 metros, una cosa así, o unos 5 metros, yo creo, depende, digamos, el ancho, pero creo que anzuelos van perfectamente, pueden caer aquí, los dos, incluso unas pesas aquí, unos plomos, algo, bueno, lo que se te ocurra en realidad. Fósforos, no sé, tendría que ser, digamos, o raspadores, podrían ser envueltos en nylon,
Pero sirve, yo creo que sirve este espacio de todas maneras. El cuchillo, incluso sin las escamas, digamos, fíjense que es bastante cómodo. A mí me queda muy bien, yo lo siento muy bien. Además que mis dedos también traban mejor el cuchillo, así mismo. Y yo lo siento bastante bien, fíjense, así tal y como está. Me gusta mucho la sensación que tiene, la sensación que da de seguridad, digamos. Y como pueden ver, está muy bien terminado, todo bien pulido. Estas partes no están crudas, digamos, no están calientes, no hay puntos calientes, está todo pulido. Yo puedo pasar el dedo acá, está todo absolutamente pulido. Por eso digo yo que es un trabajo muy bien hecho. Es una empresa Real Steel, es una empresa igual que Lion Steel, igual que SOC, empresas de prestigio, obviamente. Y como pueden ver, te vuelvo a decir, no tiene ningún punto caliente. Eso se agradece bastante. Así que vamos a proceder a armarlo nuevamente. Vamos a poner sus tornillitos. Déjenme ver que no me acuerdo. Ahí está uno. Vamos por el otro. Mientras que lo armo, les doy una pausa para que no se nos vaya el video. Ok, está listo. La magia de la televisión. Así que bueno, ahora procedo a decirles que es un cuchillo que recomiendo bastante. Si tienes el presupuesto para comprártelo, por supuesto, si quieres un cuchillo ya de alta gama, te puedes ir directamente a este. Recomiendo más este incluso para Bushcraft que un acero de 2 por la sencilla razón del reafilado, como ya saben, porque, a ver, si estás, digamos, en modo supervivencia, obviamente este va a ser mejor. Incluso también el 440C son superiores en ese sentido, ya incluso hasta no, el Mora yo creo que no, porque no sabemos la resistencia que tiene. Es decir, el problema del Mora es la resistencia, ojo. Eh, y el D2 lo dejaría solamente para gente que, digamos, va y vuelve de su casa, vas 2 días al monte, vuelves, que si yo, estás una noche, te quedas, o vas a un campamento y vuelves y cosas así. ¿Por qué? Porque el refilado de este cuchillo en D2 requiere herramientas más optimizadas, digamos, diamantes y ese tipo de cosas, como ya les he explicado. No es lo mismo que refilar, por ejemplo, un 440C, no es lo mismo que refilar tampoco en el caso del 14C28N. Inclusive refilar este Mora va a ser más fácil también que el D2. Solamente esa es la razón. Sin embargo, este va a ser el que más retiene el filo, el que más va a retener el filo que todos estos cuchillos, el D2 en acero, estamos hablando de los acero. El corte va a ser muy similar en todos, sin embargo, ya saben que el Mora es muy entrador, el Mora es muy filoso, es muy cortante y obviamente el 14C28N del Real Steel tiene la misma cualidad que la del Mora, que es incluso inferior, un acero inferior al del Real Steel, siendo de la misma familia. Así que para no enredarnos más, solo quiero decirles que si tienes dinero para comprarte solamente algo básico, bueno, como saben, está Mora, Baco, Ganso tiene unos, me parece, también parecidos. Hay otras marcas más que andan por ahí, incluso HX Outdoor también está sacando unos modelos. Hay otros de otras marcas más chinas también, pero en general siempre ha sido como el de la gama baja, siempre ha sido Mora. Sin embargo, los insto a juntar un poquito más de dinero y irse por un cuchillo de mejor gama, como son estos dos del medio, los dos Brothers, cualquiera de los dos, 14 en 440C, que ya saben es inoxidable, o el de 2 que es un semi inoxidable, pero de más retención de filo, más dureza. Están las dos opciones y obviamente si ya quieres gastarte un buen dinero, digamos, y porque crees que necesitas un cuchillo de mucho mejor calidad que estos dos, entonces te vas al Real Steel. Y aquí entra en la gama superior, obviamente. Y es un cuchillo muy liviano, como lo pudieron ver, digamos. Muy cortador, muy cortador. De hecho, jugamos ahí con madera un poco. Vamos a ver cómo quedó. A ver si le afecta en algo. No le afecta en nada, pero absolutamente nada, como pueden ver. Corta muy bien este cuchillo. Así que si quieren por lo menos el mejor de los que yo tengo aquí es sin duda el Real Steel. Sin duda este es el mejor cuchillo Bushcraft y mejor cuchillo, digamos, Scandi que tengo ahora mismo dentro de mi colección, digamos. Es este Real Steel Pathfinder.
Y bueno, nada más que decir. Voy a dejarles un link de Amazon, porque este solamente lo vende Amazon, no lo vende ni AliExpress ni otra página. Cuesta más de $70, deben ser alrededor de, o no sé si se acercará a los 80, va a depender ahora cómo están las subidas y las bajadas de los precios, digamos, pero para que tengan una idea, entre 80 y 70 debiese costar. Les voy a dejar el link si es que les interesa, si es que lo quieren ver, si es que lo quieren revisar, y ahí me cuentan cómo les va, cualquier cosa en los comentarios, si les interesa o no. Y es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Así que me despido y los dejo invitados para un próximo capítulo, como siempre. Que se suscriban y obviamente me den mi like y nos vemos hasta pronto en la próxima. Bye bye.